racimos de nuestras viñas. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 31º domingo del tiempo ordinario. Repetimos nuevamente que el tiempo se nos está agotando. Por supuesto, me refiero al tiempo de la Iglesia para reflexionar en torno a la persona de Cristo bajo la óptica de Marcos. Y estamos ya a punto de finalizar nuestro año litúrgico. Por consiguiente, tenemos que aprovecharlo. En esta ocasión, como pues ya vemos, una de las anécdotas que hoy vemos en el trayecto de Cristo hacia Jerusalén, Jesús ha tenido un debate con los saduceos, y por supuesto que ahí había más gente, y parece que a este fariseo lo convenció Jesucristo con sus respuestas. Era un debate bastante fuerte. Y por eso en esta ocasión la pregunta ya no es una pregunta trampa, una pregunta capciosa, una pregunta para pillarlo con sus propias palabras, sino que ya es para él aclarar sus dudas. ¿Y por qué este escriba, por qué tenía dudas? Porque los judíos, de manera muy escrupulosa, para el cumplimiento de los 10 mandamientos de la ley de Dios que fue dado a Moisés, habían, habían puesto otras grandes cosas, otras muchas cosas, ¿verdad? 616 a 623 normas y mandamientos, de tal manera que entre aquello tan denso y tan exagerado, pues ya ni siquiera ellos sabían cuál era, digamos, el principal. Y por eso de ahí viene entonces la pregunta: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Porque es decir que tenían una confusión impresionante en su cabeza, puesto que unos decían: no, todos los mandamientos son importantes porque viene de Dios, por tanto todos hay que cumplirlos. Otros decían: no, si los principales son estos. Bueno, una confusión completamente allí densa, ¿no? Completamente dudosa de tanto que habían inventado también, y Cristo mismo lo dice en alguna ocasión, ¿verdad? Ustedes son tan astutos que se brincan el mandamiento de Dios. Y eso es lo que, esa duda es lo que tenía aquel escriba, y Cristo le contesta. Pero bueno, ese es como el contexto que estamos diciendo ahora. Ahora, para nosotros, ¿verdad? Nosotros funcionamos con una energía. Estas palabras las saco de San Juan de la Cruz. La salud del alma es el amor a Dios. Le copio también las palabras a un sacerdote. El hombre funciona con una energía que se llama amor. Entonces, cuando no se ama, el alma está enferma. Cuando no se ama, la gente tiene germen de muerte en su interior.
El amor es lo que mueve al ser humano, dicho de manera general, porque a la hora de la aplicación concreta de la palabra amor, entonces uno se da cuenta en la cultura, por ejemplo, erotizada de ahora, que se tienen ahí pues cosas que ya sabemos y que engendran hijos así sin pensar, ¿verdad? No quieren hijos. Evidentemente la práctica de aquello produce, produce una vida humana, pero ya viene con germen de muerte y tristemente algunos lo llevan a la práctica ya nacidos. Por eso el vocabulario bíblico en este sentido es bastante fuerte, que no lo voy a decir. Pero la gente que no se sabe amada tiende a deprimirse, tiende a morirse, incluso hasta matarse. Y eso que estamos hablando del origen de una vida, de un niño, de un joven, que probablemente la mamá no lo quiso, es el vocabulario aquel que también ha inventado la sociedad, no, hijo no deseado. Y entonces los pobres jóvenes, los pobres niños se mueren de amor porque sus papás no los han querido. Claro que el que lo ha querido primero es el Señor, pero ellos como tienen eso, que no fueron deseados, no fueron amados, por consiguiente tienen germen de muerte. Eso es visto en el nivel humano. Pero nuestra cultura de ahora, que prescinde de Dios, la gente poco a poco está alejándose de Dios, lo ve como un mito, lo ve como una leyenda, o lo ve como una cosa que no es, que no tiene ningún valor, ¿verdad? Y uno lo ve a lo largo y ancho de los países. Entonces, como en las cámaras, ¿verdad? De los senados se debate cuando un sacerdote o el papa que ha dicho palabras, entonces que aprenda a respetar al Senado, ¿verdad? Pero la cosa es que la gente ha olvidado a Dios, se está alejando de Dios. Y por eso, imagínense, a nivel global se ha extendido el, el suicidio. Los países poderosos, por ejemplo, la China, como hemos dicho en una otra ocasión, y el poderoso Estados Unidos, han montado oficinas para investigar la causa del suicidio que se está teniendo en sus países, a pesar de que son países del primer mundo, porque la felicidad no la da el tener cosas. ¿Y por qué? Porque se han alejado de su origen, se han alejado del amor de Dios, por consiguiente tienen el alma vacía, ¿verdad? El alma vacía, con también una cuestión que nos está a nosotros poniendo en peligro. Nosotros corremos mucho peligro en la cultura actual porque el mundo nos está llevando por el amor a nosotros mismos, nada más. ¿Verdad? Cumple tus sueños, cumple tus metas, haz las cosas por ti mismo, la fuerza está en ti, no estés esperando en los demás, no pienses en los demás. Entonces esa predicación está por ahí y la gente se lo ha creído. Por consiguiente, esa es una de las razones por qué la gente está sintiendo como mucha frustración, porque el amor para sí mismo, uno se queda como encerrado, uno se queda como enconchado, y en ese sentido nos quedamos completamente solos, sin hermanos, sin amar a los hermanos y por supuesto sin amar a Dios. Entonces ese es el peligro que podemos correr nosotros en la cultura actual, cómo nos está guiando la cultura, la sociedad, las ideologías. Entonces recordemos nuevamente, tenemos que salir de nosotros mismos y empezar a pensar en los demás, ¿verdad? Porque ese es el peligro que estamos corriendo ahora. Vamos a concluir. Hay dos extremos, dos polos opuestos que lastimosamente se ha visto en, digamos, por sectores, vamos a decir de esa manera, por sectores a nivel global. Si vamos a sectorizar, por ejemplo, a nivel latinoamericano, entonces hay sectores donde solo se quiere amar a Dios, así como dice un padre, aunque suene un poquito fuerte, como un teleque allá en la estratosfera, amar a Dios y obviar al prójimo. Hay veces esas actitudes las tomamos nosotros, digamos, a la hora de estar en casa o estar con los vecinos. Pero yo solo amo a Dios y entonces cuando ofendemos o nos ofendieron, entonces uno dice, ah, ya me confesé y ya está. Entonces es un extremo, es un extremo. El otro extremo es que uno solo ama al prójimo según también interpretando mal la Sagrada Escritura. ¿Verdad? Por ejemplo, las palabras que dice Santiago, ¿no? Y las palabras que dice San Juan. Si uno dice amar a Dios a quien no ve y odia al prójimo a quien ve, entonces es un mentiroso. Entonces, en ese sentido, a veces se van hacia el extremo nada más al ser humano, pero
de manera muy concreta uno nota, ¿verdad? Y a nivel de iglesias sectorizadas, entonces se tiende a enfocar todas las energías de la iglesia nada más en el amor al prójimo, y en ese sentido se puede caer lo que se conoce fácilmente como el marxismo, ¿no? Como el marxismo, como la teología de la liberación, ¿verdad? Y sin atender a lo divino. Entonces, como decía también una santa, ¿verdad? Me perdonan que ahora no les tenga el nombre, pero si uno da al prójimo todo lo que uno tiene, pero no da a Cristo, entonces es dar muy poco, uno dio muy poco. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esos dos polos opuestos. Lo recto es amar al prójimo en Dios, amar al prójimo en Dios. En ese sentido, uno no va a sentir tampoco frustración cuando uno da la vida. En el caso del sacerdote da la vida, en el caso de la monjita, entonces da la vida. No va a sentir frustración cuando uno da y entonces uno no recibe. ¿Por qué? Porque uno sabe que uno está amando al prójimo en Dios. Estas son cosas que nosotros tenemos que saber, hermanos, y aplicarlo de manera muy concreta. Todo lo hacemos por Dios, pero referido precisamente al ser humano, ¿verdad? Al hermano, ¿verdad? Porque podemos caer, como digo, en esos dos polos opuestos. Entonces, esta respuesta que da Jesucristo a este escriba, también para nosotros es muy alentadora porque él le dice, Jesucristo le dice a aquel escriba, no está lejos del reino de Dios. Entonces, ¿se imaginan ustedes ese elogio también tan bello que hace Jesucristo, que lo diga también de nosotros? Que lo diga también de nosotros. Y lo tenemos que poner en práctica porque nosotros también estamos actuando en uno de los polos. Por eso se atrevió a decir, ¿verdad? Mahatma Gandhi, pues yo creo en Cristo, pero no creo en los cristianos porque ellos no hacen lo que Cristo dice. Y se refieren precisamente al enfocar el amor a Dios, al hacerlo nada más de manera así muy general, de manera muy teórica, sin que sea una concreción en el ser humano. Claro que hay que dar, por supuesto, en ese sentido la vida. El Señor pues nos conceda este amor tan grande, que también la palabra amor tenemos que tenerle mucho cuidado porque hoy es tan manipulada por la sociedad que podemos también caer en un falso amor sentimentalista nada más. Entonces, amemos como Cristo nos enseña, ¿verdad? Dos mandamientos se encierra toda la ley y los profetas, ¿verdad? Toda la ley y los profetas, no, como dice aquí también el texto, eh, dice el escriba, dice él, y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios, porque a veces uno también es muy ritualista, por supuesto sin menospreciar los rituales, lo ceremonioso de las Eucaristías, pero hay cosas que hacemos que a veces pensamos que están bien cuando en el fondo parece que están como muy mal. La gente a veces entra a los templos, camina de rodillas para atrás, para adelante, tiene una especie de sacrificio, pero está odiando a un familiar o a un vecino o incluso al papá o a la mamá. Por consiguiente, ese sacrificio no sirve de nada si uno está odiando. Entonces, pensémoslo muy bien, el amor a Dios y al prójimo es lo que sana el alma.